vamos armando la mesa. Tenemos en la mesa a Belén Tenaglia por la primera y por la tercera sección electoral, porque Belén comparte ahí con el trabajo periodístico los distintos territorios. Y voy saludando también a nuestros compañeros de las radios de cruce, Facundo Vázquez en FM La Uni, Enzo Araujo en Enganchate Rock desde la zona norte y Víctor Albero en zona sur desde Radio Aijuna en la mítica tercera sección electoral. Empiezo por casa, la saludo a Belén. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va, Pablo Daniel Ovín? ¿Dormiste? Ay, no, mirá las ojeras que tengo. Y ojeras de cierre de listas. Esta cara es la de un fin de semana agotada, bombardeada de información, con el celular, la computadora. Sí, así es. Necesitamos que pase esta semana. Mira que me maquillé todo, pero no hay forma. A ver, vamos Póngame un emoticón un acá filtro, con anteojos, un claro, filtro. una cosa así. Vamos a ver radialmente, también para quienes están escuchando por los diales, las caras de cierre de listas en las secciones electorales de nuestros compañeros. Los saludo a Facu Vázquez en FM La Uni. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? No tenés audio, Facu. Estás mutado, estás muteado, me dicen acá. A ver, prendete ahí. Bien, perdón, ahí estoy. Sí. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Estás bien, te veo bien. Estoy modo mood Belén también, ¿eh? Tiene anteojos, los anteojos lo ayudan. Sí, siempre totalmente. Ayudan. Tiro, como para que sepan, hasta las 6:30 de la mañana, el sábado, sería el domingo, estuve escribiéndome con algunas personas para ver qué pasaba. Insalubre esta tarea. Totalmente. Sí. Se lo ve muy, muy apuesto y con mucha presencia así incorruptible al señor Enzo Araujo, periodista de Enganchate Rock, que no dudo de su presencia el fin de semana hasta altas horas de la madrugada, pero bueno, la pinta es lo primero. ¿Cómo le va, Enzo? ¿Qué dice? Tendría que haber elegido otra ropa para hoy. No, la verdad que yo dije, bueno, hasta acá llegamos a la 1:30 de la mañana y listo, ya está. ¿No? Bien. Basta de mensajes, basta de hurgar información y mañana será otro día. Es más, a modo de anécdota, en un momento a las 9 de la noche dije, bueno, voy a ver el partido de River. Cuando termine esto se habrá solucionado y cuando terminó no se había solucionado nada. Nada de nada. Bueno, y Víctor Albero desde Radio Aijuna en el sur del conurbano bonaerense en la poderosa tercera sección electoral. Lo veo bien también, Víctor, ¿cómo estás? Sí, estoy bien. Yo colgué, llegó a las 9 de la noche y como Enzo vi una parte que me quedaba de Forrest Gump, que empecé a ver con mi hijo, que tiene 15 y no la había visto, y después se cortó la luz. Y seguí por lo menos hasta la 1:30 de la mañana, pero cuando se cortó la luz dije, bueno, se corta la luz. No se puede hacer nada si se corta la luz. Claro. De todas maneras me quedé hasta la 1:30 de la mañana, pero hoy lunes todavía siguen las noticias sobre el cierre de lista. Así que fue toda la jornada del sábado, el domingo un poco más tranqui, porque la Junta Electoral, digamos, aquellos que tenían que oficializar no iban a laburar, y otra vez, hoy muy temprano de la mañana, otra vez colgado en el WhatsApp para saber qué es lo que estaba pasando. Hasta las 2 de la tarde estamos atentos a los cierres finales, a las últimas puntadas de este tejido electoral. Resumiendo, y largo la pelota para que ruede por la cancha. Bueno, primera sección electoral con nombres muy fuertes, intendentes, diputados nacionales que van a competir por el lugar en la Cámara de Diputados desde la cabeza de lista. Y la tercera, bueno, un duelo entre la vicegobernadora y el tal Bondarenko, que viene desde la policía a instalar un discurso de inseguridad, seguramente como eje de las campañas. Arranco por Belén, bueno, y la mirada provincial que también se juega. Sí, a mí me parece que primero este cansancio se debe a lo que estuvo sucediendo en estos días, que tiene que ver en qué momento se empantanó la discusión y que obviamente tuvo sus réplicas a nivel local en los municipios, y acá particularmente en la zona oeste tuvimos y tenemos todavía, hasta recién estaba entrando y estaba haciendo ahí como una especie de croquis, a ver qué es lo que está sucediendo, porque todavía no hay definiciones a nivel local, ¿no? Pero me parece interesante para entender qué es lo que sucedió el fin de semana, que tiene que ver con la discusión sobre la conformación de las listas, qué pretendían los intendentes, sobre todo aquellos que integran el Movimiento Derecho al Futuro, y qué pretendía la Cámpora. Hoy me dijeron algo así como el maximismo. Ajá. Una cosa así. Que es un movimiento hijo del kirchnerismo. Claro, el maximismo, o si una cosa así me dijeron, que es la primera vez que lo escucho, ¿no? Pero que claramente ya no es la Cámpora, es
Máximo Kirchner. Y que tiene que ver con que hubo resistencia. Donde surge la rebelión fue, sobre todo en la tercera sección electoral, cuando más de 40 intendentes dijeron, no, acá este cierre de listas así no lo vamos a acordar, y ahí empezaron a salir algunos intendentes. En la primera fue en el distrito de Morón, con una indicación de Carly Bianco, que fue, armemos listas cortas, empezamos a tener listas cortas, y de hecho el sábado estábamos acá en la radio, un poco elaborando ahí armando la lista y el fixture, y nos dijeron, los intendentes están viajando en una mano con la lista corta, en otra mano hacia La Plata, ¿no? En otra mano con la lista de unidad, pero confeccionada por los intendentes. Y la otra discusión que se dio es que desde el Movimiento Derecho al Futuro la propuesta es que los intendentes hagan su propia elección como candidatos testimoniales, y la bajada de Cristina Fernández de Kirchner es que quien aparezca en las listas tiene que asumir. Y esa es otra discusión. Después hubo otras cuestiones con que la Cámpora se estaba queriendo comer todas las listas. Ese es como el escenario. ¿Y por qué llegamos a hoy? Digo, las listas tenían que cerrar a las 2 de la tarde, a las 2 de la mañana del sábado, cierran hoy a las 2 de la tarde. Sí. Habilitado por la justicia, que no solamente fue para Fuerza Patria, sino también para los otros sectores políticos. Después empezaron ahí a conocer algunos nombres fuertes que van a estar encabezando las listas. Uno de los primeros, la izquierda rápidamente resolvió la situación, ya desde la semana pasada más o menos lo teníamos resuelto. La tenemos a Romina del Pla como candidata para la primera sección electoral. Uno de los nombres fuertes que surgen en el conurbano es el de Valenzuela, Diego Valenzuela, como candidato en la primera sección electoral para lo que es La Libertad Avanza. Ahí Valenzuela sí tuvo la lapicera para definir prácticamente toda la lista, cosa que en otros distritos no sucedió, ¿no? Ese es otro de los nombres fuertes que surgen. Y bueno, obviamente desde Fuerza Patria, Gabriel Catopodis, sí, como candidato en la primera sección electoral. Ministro de Obras de la provincia de Buenos Aires, y es ministro nacional. Bueno, ahí la primera sección como que plantea una discusión desde los nombres de gestión, ¿no? Un intendente contra un ministro en las cabezas de lista. La tercera yo dije seguridad, porque hablamos de un excomisario y una persona de discurso de mano dura, pero está la vicegobernadora. Le vamos a preguntar a Víctor Albero desde Zona Sur, en la tercera sección electoral, justamente, la lectura del cierre de listas provinciales y locales también, Víctor. Bueno, creo que la última vez cuando estuvimos este encuentro, yo les decía que la ciudad de Quilmes tenía, digamos, un ingrediente fuerte porque está Mayra acá, ¿no? Y entonces eso tiene mucho peso. Bueno, de hecho Mayra fue una de las personas que participó en todas las negociaciones. Entonces había dos miradas donde teníamos que estar muy atentos. ¿Cuál iba a ser el rol de Mayra a nivel provincial? Hoy lunes nos enteramos, y estamos esperando a ver cómo va a terminar cerrando a las 2 de la tarde, que Mayra entraría cuarta, ¿no? Primero estaría Magario, segundo creo que Tiñarelli, dos hombres, digamos, dos figuras fuertes de la Matanza, donde hay que traccionar muchos votos. Suma mucho lo de Almirante Brown, ¿no? Con Cascallares, y suma fuerte lo de Mayra en el cuarto lugar. Entonces, digamos, las y los quilmeños, digamos, los que laburamos en esto, estábamos muy atentos a lo que podía pasar, porque sonaba Mayra incluso como para encabezar, ¿no? De hecho, lo que escuchábamos, lo que pudimos leer y algunas informaciones que teníamos el sábado por la mañana, esa era la puja. Mayra tenía que ir representando a la tercera. Bueno, no terminó sucediendo, y hoy tenemos el escenario con Mayra en el cuarto lugar. Después había que mirar las listas para adentro, lo que iba a ser Fuerza Patria dentro del distrito. Mayra repite una estrategia, que es la estrategia de tener perdón, a su secretaria de Obras Públicas, Cecilia Soler, tal como sucedió en el 2021, al frente de la boleta. Son, digamos, dos personas que están en la gestión, quienes encabezan, dos personas con secretariado, digo, ¿no? Primero Cecilia Soler, que había sido candidata en el 2021, y también Sebastián García, que es el secretario de Servicios Públicos.
La duda que tenemos es qué va a pasar con la actual presidenta del HCD local, que se llama Florencia Esteche, que es una persona extremadamente cercana a Mayra y no está dentro de la lista. Por ende, vamos a dejar la puerta abierta para lo que pase particularmente con la lista aquí en la ciudad de Quilmes. Pero hay un dato para tener en cuenta, que son las candidaturas testimoniales que se dieron en la región. O sea, Watson ya había avisado que iba a ser candidato, y Juan José Musi, que tempranamente el viernes por la noche presentó en directo su lista que él mismo encabeza, y dijo, hay mucho lío allí, yo no me quiero meter, y eso me parece que traccionó también como para que se calentara un poco más el tema y la negociación de las listas para el 2025. Después había dos espacios, vamos a decir que el Frente de Izquierda vuelve a tener a Carla Villani, que es esta trabajadora, estudiante ya recibida, ¿no? Licenciada, creo que en trabajo social, la verdad que no recuerdo ahora, pero bueno, había sido candidata a intendente, es una mujer que está en las postas en el tema de salud, cuando hay marchas, ¿no?, para atender a los heridos, es una chica con muchísima militancia, encabeza las listas del Frente de Izquierda aquí en la ciudad. Así que le prestábamos atención entonces a, digamos, a la Libertad Avanza y también a Somos Buenos Aires. Entonces rápido te cuento, yo siempre hablé de Estefanía Albacetti, que venía cumpliendo un rol en el Honorable Consejo Deliberante muy de show, ocupando, digamos, el territorio digital. Y bueno, fue la sorpresa, ¿no? La discusión en Quilmes era fuerte además porque Nahuel Sotelo es un hombre fuerte de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, es el hombre cercano a Estefanía Albacetti, y lo que terminó pasando es lo que ya sabemos, ¿no? Termina ganando la pulseada Karina Milei junto a Sebastián Pareja, Sotelo queda corrido de la escena, y eso sucedió en Quilmes. Sí. Eso sucedió en Quilmes. Al final Rolón es el hombre que va a encabezar, es un hombre de una trayectoria política que dio vuelta por, digamos, rodeando el peronismo. Es un hombre que ya desde hace un tiempo venía siendo el referente. Pareja y Karina se recuestan sobre él. Entró cuarto, el cuarto concejal es la línea PRO, que no es lo que nosotros creíamos que iba a terminar siendo Lucas Araujo, que era un hombre del PRO que uno lo creía adentro. Bueno, no terminó pasando, y hay que prestarle atención allí a cómo terminaron armándose las listas de la Libertad Avanza. Bien, derrota de los tuiteros, ¿no? Podemos decir, dentro de la Libertad Avanza, frente a la vieja política, podrían decir desde el otro lado. También, Víctor, permitime irme para el norte, porque sí, en el norte aparece una figura muy fuerte, que es la de Julio Zamora por el tercer espacio, ¿no? Que rompe un poco esta bipolaridad que plantea la elección entre Fuerza Patria y la Libertad Avanza. Lectura de Enzo Araujo desde Enganchate Rock. Bueno, la semana pasada yo había comentado que se corría el rumor de que Julio Zamora sea primer candidato a senador de Somos Buenos Aires, y finalmente se cumplió. La verdad que, repito, y soy reiterativo con respecto a la semana pasada, el desafío para él me parece que es, bueno, qué tan conocido es fuera de Tigre. En Tigre estimo que le va a ir bien, porque ya es conocido, pero veremos qué tan conocido es fuera de Tigre, en toda la primera sección electoral. La verdad que si uno analiza lo que ocurrió en distritos de zona norte, donde Fuerza Patria no es oficialismo, es decir, prácticamente en casi todos, en Tigre, en San Isidro y en Vicente López, a Zamora le terminó saliendo bien porque decidió él su propia lista de concejales, con toda gente legal a él, con todos funcionarios municipales. Así que bueno, veremos cómo le va al intendente de Tigre, que tendrá que hacerse conocido a nivel primera sección. Después, algo similar que ocurrió en estos distritos que mencionaba, en Tigre, en San Isidro y en Vicente López, es que Fuerza Patria sacó una lista, pero después Movimiento Derecho al Futuro sacó otra aparte, que veremos en qué termina hoy a las 2 de la tarde, si efectivamente se oficializan o no. En el caso de Tigre, para seguir el mismo distrito, yo decía la semana pasada que seguramente Malena Marini iba a querer ocupar el primer lugar con alguien leal a ella. Bueno, la verdad que me quedé cortísimo, porque prácticamente la lista de Fuerza Patria en Tigre la decidió toda el Frente Renovador, sin ir más lejos. Quien encabeza es Sebastián Rovira, que es un muchacho de 25 años que se dedica bastante a trabajo en las redes sociales del Frente Renovador,
que se ha hecho conocido en el ámbito digital por hacer videos hablando de la realidad de Tigre. Y bueno, aparentemente esa táctica fue para terminar siendo candidato a concejal más que para generar comunicación en sí misma. Este armado generó malestar en Movimiento Derecho al Futuro, que conformaba Movimiento Derecho al Futuro de Tigre, y finalmente, hasta donde sea, hasta esta hora, la información que tengo es que presentarían una lista, Movimiento Derecho al Futuro, conformada por, llamémosle, el peronismo de los movimientos sociales, encabezada por el referente del movimiento Evita. Algo parecido pasó en San Isidro con el peronismo, que es que Teresa García y Sebastián Galmarini, hermano de Malena, pero que vive en San Isidro, armaron un acuerdo, encabeza el Frente Renovador con Federico Meca, que entiendo que tiene que renovar su mandato, y quedó afuera Movimiento Derecho al Futuro, que ayer comunicaron hace pocas horas que van a presentar una lista por afuera, encabezada por Marco Ciani, que es director de Deporte Social de la provincia Enzo, de Buenos Aires. Tenemos que esperar a las 2, ¿no? Para las definiciones de estas que todavía están flotando, parece mentira, pero tantas horas después y corte de luz mediante después en la Junta Electoral, todavía hay que seguir esperando los armados locales, pero los armados provinciales, bueno, veremos si terminan reportando esos armados locales a lo que quedó en el mapa de las dos secciones, de la primera y de la tercera. Le preguntamos a Facundo Vázquez en FM La Uni por el noroeste, por ese triángulo San Miguel, Malvinas, José C. Paz. Ahí hay nombres fuertes también, el de Joaquín de la Torre como líder político, el de Leonardo Nardini, el intendente de Malvinas, protagonista, y Mario Ille también, ¿no? Son tres figuras fuertes. Bueno, voy a arrancar, si quieren, por José C. Paz, donde Mario Alberto Ille, para su lista, no tuvo problemas y además logró que otro peronismo, que ya tenía preparado su propio sello para salir a discutirle a Mario Alberto, no presente lista. Me estoy refiriendo a Encuentro Peronista, que tiene como referente a Rodrigo Barrios, que decidió bajarse de la presentación de una lista, ya que logró un acuerdo a futuro con Mario Alberto para integrar algún sector nuevo que el Ejecutivo arme para lograr sumar a Rodrigo Facundo Barrios al Ejecutivo de Mario Alberto Ille. Me dicen que intervinieron algunas figuras de peso en la primera sección para que Rodrigo Barrios desista de presentar una lista. Y ahí tenemos en la lista de Mario Alberto Ille a Juan Ligo y a Ruth Barrios en primer y segundo lugar, que son funcionarios de la municipalidad, y en tercer lugar está Pablo Greco, que pertenece a la organización Descamisados, que es muy fuerte en José C. Paz. ¿Qué pasó con Somos Buenos Aires en José C. Paz? Mario Alberto Ille también metió la cuchara ahí y se quedó con la cabeza de lista de ese armado. Lo único que pude averiguar es que Daniel Torres, que es un funcionario de la municipalidad, va a encabezar la lista de Somos Buenos Aires, esta callecita del medio, por lo menos en José C. Paz. ¿Qué pasó con esto? El concejal Fabricio Cheiro decidió correrse, él es de la coalición Cívica Aria, actual concejal del Consejo Deliberante, y el vecinalismo de Joaquín de la Torre, que va a integrar San Miguel Somos Buenos Aires, también decidió, me dicen a mí por cuestiones personales, coincide con esta intromisión de Ille en Somos Buenos Aires. La Libertad Avanza tampoco escapó de la influencia de Mario Alberto. ¿Por qué? Porque lo que logró, por lo que me dicen a mí, es que la persona más conocida del PRO en José Paz, me refiero a Ezequiel Pasos, estos son fuentes que a mí me dicen, no estaría en la lista de la Libertad Avanza. ¿Cómo quedó la Libertad Avanza? Encabeza María Moroso, conocida en Twitter como Mía Moroso. Acá en José Paz, el ecosistema tuitero logró poner a la cabeza de lista. Es una persona referenciada con el armado local, es organizadora de una fiesta conocida acá en el conurbano, una fiesta libertaria que se llama La Legión. Uh-huh. Me dicen que no pertenece a las Fuerzas del Cielo, aunque en sus redes sociales se la puede ver en fotos con Agustín Romo. ¿Quién es la segunda persona? Oscar Abadie, que es coordinador de la Libertad Avanza en José Paz. Y el tercer lugar es para Roxana Loreiro. Ella sí es del PRO, es menos conocida y es actual concejal. Bien. Algo a tener en cuenta, los intendentes les conviene que el PRO se corra de las listas
para que la persona que se visibilice en esta oposición Libertad Avanza Pro sea menos conocida. Voy a Malvinas Argentinas, donde ahí tenemos quizá la única testimonial que he podido corroborar acá en esta zona, es Leonardo Nardini, que va a encabezar la lista de concejal del distrito de Malvinas Argentinas. Lo único que pude averiguar, porque es bastante hermética la situación, es que a Leo Nardini le interesa dejar en claro que esta lista va a representar los intereses de la gestión, el camino que vienen realizando en Malvinas Argentinas, que ya va por su tercer mandato. Pero no va a asumir, ¿verdad? Está claro que no va a asumir. Yo opino, Facundo Vázquez, que no va a asumir, pero la verdad es que no me lo han negado ni me lo han afirmado. La segunda es María Belén Navarro Mesa, que es funcionaria, y el tercer lugar es para la Cámpora. Estoy hablando de Nicolás Flores, que hoy en el Consejo Deliberante ocupa 2 lugares. Una es a renovar, estoy hablando de Jimena de Lara, va a ocupar el tercer lugar de la lista otro camporista que es Nicolás Flores. Bien, Facu, saltemos a San Miguel. San Miguel, tu UF marca lo que representa ese tercer sector de Somos Buenos Aires, que al final termina en muchos lugares disgregándose y hasta las piñas. ¿Qué pasó ahí? Somos Buenos Aires, acá lo tenemos a Joaquín de la Torre como el líder de la fuerza que gobierna el municipio, el intendente Jaime Méndez, que es un edil de Joaquín de la Torre. Había algún tipo de esperanza entre algunos funcionarios del municipio y referentes de integrar la Libertad Avanza, pero Joaquín de la Torre, después del escándalo con su hermano Pablo de la Torre, que hoy es funcionario de San Isidro, lo cual lo expulsan de la Libertad Avanza, ese enojo todavía sigue estando a flor de piel. Joaquín de la Torre pareciera que no quiere conformar alianza con la Libertad Avanza e integra hoy, por lo que me dicen fuentes municipales, Somos Buenos Aires. Pero no está la lista, están esperando hasta último momento para hacer pública la lista, que se sabe que está armada, que está hecha, pero no la quieren todavía dar a conocer, están esperando hasta último momento. Eso es Somos Buenos Aires, que es el oficialismo en San Miguel. La Libertad Avanza también estaba abierto a alguna conversación con el delatorrismo, pero lo que me pasaron es que Agustín Puigari, que fue ex candidato a intendente, muy cercano a Agustín Romo, una figura fuerte del caputismo de Santiago Caputo en la primera sección electoral, Agustín Puigari va a ser el primer concejal de la lista. El segundo lugar es para Belén Arrúa. Ella es directora de Edenor, militó en la campaña del PRO en 2021. Y acá hay información cruzada. Desde la Libertad Avanza no querían que el referente del PRO, Miguel Nieto, gente de Miguel Nieto esté en la lista. ¿Por qué? Porque Miguel Nieto es actual concejal, pero tuvo algunas declaraciones en contra de las políticas que impulsa Javier Milei. Por eso no quieren que esté en la lista, y por el acuerdo que hay con provincia, lo que me dicen de la Libertad Avanza es que le hacen un lugar a Belén Arrúa, la directora de Edenor, que se la ve en una foto con Miguel Nieto en 2021. Desde el espacio de Nieto me dicen que pertenece al PRO, que es cercana a ese armado. Desde la Libertad Avanza me dicen lo contrario. Bueno, eso es parte de la interna de la Casa Rosada, de los distintos despachos de la Casa Rosada, físicos y virtuales. Vamos a seguir extendiendo los parámetros locales, los parámetros regionales de lo que viene para la elección, después de las 2 en todos los programas, porque nos falta justamente que se terminen de abrochar muchos de los factores, pero para una vueltita más en esta cumbre conurbana de periodistas de las radios universitarias y comunitarias de Cruce, una mirada provincial, ¿no? Una mirada provincial. ¿Se puede resumir, Belén, la elección conurbana entre la primera y la tercera, en la provincia a las 8, o son elecciones totalmente distintas? ¿Cómo va a ser la lectura? Y la verdad que es una buena pregunta. Primero me parece que la lectura que nos deja esto, insisto con esto de que estamos a horas de conocer definitivamente cuáles son las listas, es que se rompe el acuerdo, ¿no? de Fuerza Patria en relación a este acuerdo tripartito, que los intendentes, dependiendo del distrito, pierden la lapicera, ¿no?
Hay algunos que no, pero en la mayoría de los casos la lapicera pierde. No sé qué dirán ahí los compañeros. Sí. El problema parece ser abajo, ¿no? En los territorios, Sí, porque si uno sí, mira, sí, si uno mira la lista de la tercera, Magario, vicegobernadora, pegada a Axel, pero con buena relación con Cristina. Tignanelli, jefe de la cámpora de La Matanza. Después viene Mayra Mendoza en el cuarto lugar, ¿no? Es como una lista que resume perfectamente los sectores. Sí. Sin embargo, para abajo no funcionó. No, para abajo no funcionó, o por lo menos todavía no funcionó. Hay que ver cómo finalmente se resuelve. Lo que sí digo es cómo se va a traducir todo esto en el post-elecciones. Porque en algún punto yo siento que estamos terminando, o vamos a ir a votar monobloques, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos que se van a estar discutiendo en estas elecciones? Eso también me parece interesante cuando aparezcan las plataformas de campaña. ¿Qué es lo que se va a estar discutiendo en estas elecciones? Ni hablemos de la claridad. Digo, el votante, si para nosotros que estamos como en el minuto de la información, a veces es un caos ordenar todo esto, imaginemos cómo va a ser la llegada a esos votantes más de a pie, y cómo se los va a convocar a una elección que claramente, suele ser de baja participación, pero en este contexto también de hartazgo, va a tener baja participación. El punto es qué es lo que va a pasar después de estas elecciones. Y viendo lo que es la primera sección electoral, la tercera sección electoral, que es nuestro territorio del conurbano, no creo que sea cosa sencilla después lo que viene, ¿no? Totalmente. Víctor, Radio Ijuna, una lectura final para esta vueltita. A nivel provincial, ¿no? Hablamos. Sí, no, la escuchaba a Belén, voy a coincidir, creo que lo que va a pasar el día después de las elecciones va a marcar definitivamente el rumbo para octubre. Me da la sensación que Axel Kicillof ha hecho una buena negociación en algún punto, porque se queda con la candidatura de la tercera y de la primera, cosa que es interesante. Me parece que la Cámpora también ha jugado bien, no ha jugado mal, me refiero a cuando mirás el global. También es la primera vez que el peronismo no tiene una sola lapicera, me parece que salió, aún con todas las disputas, aún con todos los despelotes que hubo y que sigue habiendo. Bueno, hay algo para mirar allí, hay que ver si la estrategia del desdoblamiento le resulta positivo a Kicillof. Algunos jefes comunales insisten en que sí, lo decía Musi el otro día, lo reafirmaba Watson de Varela, los dos testimoniales junto a Ferraresi, que son, digamos, los municipios cercanos a Quilmes. Y disculpame, Víctor, que te interrumpo. Hay otra cuestión también en esto que decís que les va a ir bien en la elección, que el desdoblamiento va a funcionar, ¿no? Hay otra cosa también que desde los entornos de los intendentes que están amenazando con ir con lista corta, aquellos que no acuerdan la avanzada de la cámpora, también confían en que les va a ir bien. Digo, en esto de que es algo que venían diciendo también los intendentes, por ejemplo Mario Seco, que los intendentes pueden hacer sus propias elecciones, sus propias campañas y sus propias elecciones. Hoy temprano un poco trataba de descular la situación que está sucediendo en Morón, y me decía, no, la verdad es que sí. O sea, hay tranquilidad en ir con la lista corta. Ajá. Bueno, sí, marca un poco lo que pasa en los territorios con las políticas nacionales, pero bueno, la interna está dada. Víctor. Una cosita nada más. Digamos, el peronismo tiene un escollo importante. Yo, la verdad es que a las 2 de la tarde, cuando terminen el tema de las listas, después vamos a tener que meternos ya directamente en lo que va a ser la campaña. Yo creo que el peronismo tiene el escollo de los barrios populares, donde poco a poco Milei se va cayendo, pero donde por lo menos si uno toma como ejemplo lo sucedido en la ciudad de Buenos Aires con la elección de Santoro, que ganó bien en el sur, pero con una muy baja presencia de votantes, me da la sensación que la estrategia de intendentes, y por sobre todo en Quilmes, que ahora Mayra traccionaría Cascallares en Almirante Brown y los fuertes de La Matanza, teniendo dos candidatos fuertes como son Magario y como es Tignarelli, yo creo que puede hacer una buena elección el peronismo. Da la sensación, ¿no? Porque pasó mucho tiempo desde el 9 de julio, donde se habló de la unidad, hasta que terminamos en estas horas tan convulsionadas, que lo que va a terminar sucediendo de camino a octubre
va a tener que ver con el resultado, tal como decía Belén, el 8 de septiembre, ¿no? Si Axel Kicillof se convierte y termina ganando, y bueno, la estrategia del desdoblamiento le funciona, bueno, me parece que tiene un camino ya un poco trazado para pelear una candidatura presidencial, y si Mayra además, digamos, aporta lo suyo en Quilmes, que no es poca cosa. Quilmes es un distrito muy importante en cantidad de electores. Bueno, empezamos a ver algo de lo que puede terminar sucediendo carrera al 2027. Yo no le perdería, digamos, la vista a eso. Estamos casi como en una especie de interna 2 años antes, luego de terminar con la hegemonía de la lapicera. Veremos qué sucede. Yo soy, créanme, después de todo esto, de todo este despelote, me parece que los tires y aflojes hacen que el peronismo se haya sacado un poco de encima esa cuestión de la sombra de una sola persona decidiendo, y no me parece tan mal el resultado. Realmente, más allá del escándalo y las que se cortó la luz y que está todo roto, me parece que cuando vayan pasando por ahí los días y las semanas, no va a ser tan en contra lo que ha sucedido entre el sábado y hoy, ¿eh? Bien, veremos. Enzo y Facundo nos cierran la primera sección electoral. Enzo Araujo, desde Enganchate Rock, en la zona norte. Bueno, lectura final, Enzo. Y a nivel provincia, a nivel primera sección, por lo menos, como decía Víctor, después del corte de luz hay unidad, pero por lo menos en zona norte, en los distritos, están todos partidos, los que mencionaba. Salvo hasta donde sé, y no sé qué va a pasar acá a las 2 de la tarde, en San Fernando hay una lista de Fuerza Patria y no hay una del MDF, pero después abajo es como que termina siendo una PASO sin PASO, con 2 listas del peronismo. Y bueno, la verdad que zona norte es una zona que siempre le ha caído bastante bien al PRO, y ahora que la Libertad Avanza lo absorbió, veremos qué sucede. Sí. Me parece que por lo menos va a terminar siendo una elección bastante fragmentada, con el agregado también, con la incógnita de, bueno, qué va a pasar si en provincia se repite lo que se viene pasando en otras provincias o en la capital, de que menos gente vaya a votar, y más después de este tipo de discusiones que a lo mejor están un poco alejadas de la agenda cotidiana de cualquier laburante que tiene que ir a tomar el bondi, un tren, y vaya uno a saber qué más para ir a laburar. Totalmente. Facundo Vázquez, FM La UNI, la radio de la Universidad Nacional General Sarmiento, su conclusión de la primera electoral, de la primera sección. Me gustaría tener la visión que tiene Víctor, tan esperanzada de una buena, de algo positivo, o por lo menos algo que entre lo malo y lo bueno para el peronismo fue una buena repartija. Yo lo que veo en la primera, coincido con Enzo, está muy partido, y no solamente está partido, hay mucha bronca. ¿Cómo se va a traducir eso en la militancia de las organizaciones que de repente tenían la esperanza de poner a X en tal lista y les aseguraron que iba a estar y ahora no? La verdad que no sé cómo va a quedar. Yo lo que veo es cómo también va a ser la lectura, porque por ejemplo, bueno, el desdoblamiento funciona y hace que en términos generales se gane. ¿Eso va a ser un puntito para el gobernador, o también va a ser leído para cada intendente que presentó su lista corta y le fue bien y va a decir, che, esto no, es victoria mía? Es difícil la lectura. La tercera, por lo general, es un bastión peronista. La primera, para mí, va a ser quizá la sección que pueda llegar a definir en términos de lectura general si el peronismo tuvo un buen desempeño o si perdió contra la Libertad Avanza. La verdad que es complejo. Yo lo que veo por lo que dicen los actores más locales es que el peronismo hoy está fragmentado en un montón de caudillos, que hay 3, pero dentro de esos 3 caudillos, por lo menos en el MDF, hay diferentes figuritas que están llevando agua para su molino. Me refiero a Catopodis con su postulación en la primera, pero que pareciera que los que responden a Gabriel Catopodis tuvieron muchísimos problemas para aunar criterios dentro del mismo MDF, por ejemplo, que responden a Bianco, o en el caso de San Miguel, la organización que responde a Andrés Larroque. La Cámpora, por lo que me dijeron desde la primera sección, quienes están disputándole el sentido a la Cámpora, dijeron, la Cámpora ya tenía armadísimo que iba a buscar encabezar y si no, romper. Eso dicen fuentes de las principales agrupaciones, tanto de San Miguel como de Malvinas como de José de Paz. A mí me da la sensación de que hay simplemente una disputa de poder muy potente y que el proyecto puede llegar a aparecer después de que se resuelva esto. Por ahora no hay proyecto y la campaña va a ser una gran generalidad. Te sumo, Facu, a esto que decías a lo último.
respecto de la cámpora. Por ejemplo, en los análisis anteriores que hacíamos, decíamos, bueno, en Hurlingham va a ser sencilla, porque ahora Zabaleta se fue con Somos Buenos Aires, él sí tiene para el armado. No fue nada sencillo. Recién ayer se anunció la Ampreave como ahí encabezando la lista, pero me decían desde el entorno de Celsius, el intendente quiere comunicarle a sus compañeros quién va a integrar o no la lista. O sea, tampoco fue tan sencilla como decís, bueno, listo, ahí es la cámpora pura, y sin embargo tampoco lo pudieron resolver. Lo mismo pasó en Moreno con Con el MDF. MDF. El MDF y Mariel Fernández, que decíamos, bueno, ahí va a ser sencilla, ¿no? La figura fuerte de Mariel Fernández, bueno, no, tampoco. Y sumo esto también, ¿cuál será, no lo respondamos ahora, pero cuál será el destino de Kicillof? Si a Kicillof le va mal, ¿es la salida definitiva del kirchnerismo? Bueno, como No quedó, sé. la seguimos en la próxima. Sumo- pero- sumo algo Una más. cosita, Sí, adelante. chiquitita, pero no tiene que ver con necesito cuidar un voto para el 2037, así Victoria, si estás escuchando, hija, te paso a buscar en un ratito para ir al parque. Hay que cuidar los votos, pero hay que cuidarlos con mucha antelación. Bien, me gusta. Tengamos en cuenta eso. Me gusta. La Cámpora le dejó a Kicillof los primeros lugares principales en Sí. las listas en la primera y en la tercera, pero metería mayor cantidad de legisladores la Cámpora en lo que es después el desgrane de cada lista hacia abajo. ¿Y cómo gobiernan los intendentes con Sí. ese esquema? Bueno, pero entonces si se pierde la elección, las cabezas son de Kicillof. La derrota va a ser de Kicillof. Si se gana la elección, ¿quién la gana? Bueno, ahí se va a hablar de ese armado. Me parece que en el balance termina siendo una negociación más positiva para el lado opositor al gobernador dentro del Frente Patria que a favor del gobernador, pero bueno, es una lectura nada más. Último aporte y cerramos, y la seguimos en cada una de las radios también, con lo local, con lo territorial, para informar a nuestros vecinos y vecinas. No, pensaba en lo que decías con Axel y lo que decía Belén con respecto a los intendentes. Si el lunes 8 el peronismo gana en la provincia de Buenos Aires, lo que va a terminar sucediendo es que los intendentes pueden decir, mirá, yo aporté, yo estuve, pero me parece que no va a haber dudas con respecto, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, para empujar una candidatura presidencial, que Axel va a quedar bien parado. O sea, se ha quedado con, digamos, va rumbo después del desdoblamiento a plebiscitar su gestión. Después, el juego de intendentes es un juego que ya conocemos, pero al peronismo lo que le está faltando es una conducción, y me parece que el lunes 8 empezamos a definir mínimamente cómo va a ser esa conducción hacia la gestión, entendiendo que Cristina no juega, para el 2027. Me parece que y no es esperanzadora, digo, otra cosa. Porque te juro que yo siempre tengo esperanzas, pero los números hoy a Milei no le están jugando bien en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano y en lo más profundo de la primera y de la tercera. Si el peronismo es piola, lo puede aprovechar. Sí, bueno, a todo o nada sería ese esquema para Kicillof. Bueno, la vamos a seguir después de las 2 con las listas finales, y armamos otro encuentro de la cumbre conurbana en la cadena de comunicación y cultura Cruce con los periodistas. Si no se corta la luz. Si no se corta la luz. Gracias Facundo Vázquez, FM La Uni, Enzo Araujo, Enganchate Rock, Víctor Albero, Radio Juna, Belén Tenaglia, FM en Tránsito. Bueno, volvemos a armar esta mesa pronto. Todos nuestros compañeros siguen con el trabajo finito territorial, ¿no? Que tiene que ver con cada uno de los distritos, pero pusimos en común un poco el complejo mapa bonaerense. Queda todavía un compás de espera, Belén, a ver qué pasa en los municipios. Sí, y atención ahí, bueno, hablábamos antes de Somos Buenos Aires, cómo, o sea, si bien se estuvieron ahí dando duro y parejo, también es cierto que algunos dirigentes del PRO, más descontentos con el acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO, justamente pegaron el salto en el día del cierre de listas hacia Somos Buenos Aires, y esto también es importante pensando en lo que va a quedar del PRO, ¿no? Porque La Libertad Avanza se ha comido toda la fuerza amarilla, no les dejaron absolutamente nada, solamente, por ejemplo, en el caso de 3 de febrero, hombre devenido del PRO, o venido del PRO devenido en La Libertad Avanza, que es Diego Valenzuela, lo mencionábamos antes encabezando la lista de la primera para La Libertad Avanza.
Pero ¿qué pasa en otros distritos? En Vicente López, en lo que es también forma parte de la primera sección electoral, la intendenta se plantó ahí, Soledad Martínez, ¿no? Sí. Es el nombre de la intendenta, se plantó ahí y le dejaron, puedo conformar en un 70% con gente del PRO la lista. La única. Pero era una de las que estaba, con un piecito ahí en Somos Buenos Aires. Así que también hay que ver qué pasa con La Libertad Avanza, que también su interna entre pareja y las fuerzas del cielo, las fuerzas digitales del cielo, medio que también se resolvió el otro día porque Sebastián Pareja se comió a las fuerzas del cielo, Sí. ¿no? Sí, Milei se encerró a escuchar ópera y no contestó ningún teléfono. Así fue la negociación. Bueno, también miramos mucho el peronismo, pero en el oficialismo nacional también la cosa está No, clara. también se estuvieron matando entre todos. Y la otra cosa es, nos queda pendiente, ¿qué va a pasar acá en Morón? ¿Qué va a pasar también para La Libertad Avanza en Morón? Porque el nombre de quien más fuerte se sonaba, que era el de Ariel Diwan, en Morón, no aparece en la lista. No aparece en la lista. Catón de Castelnuovo en Ituzaingó no aparece tampoco en ningún lado. Estábamos ahí entre si se quedaba dentro del acuerdo de La Libertad Avanza, el acuerdo de Somos Buenos Aires. No está. Incógnitas. Todavía mucho por cerrar y quedan 2 horas y 10 minutos para el cierre definitivo de las listas, salvo que en vez de cortarse la luz se corte el agua en La Plata y se extiende un poquito más todavía toda esta palpitación preelectoral. Bueno, Cumbre Conurbana, una más. Tenemos compromiso para adelante en pocos días, nuevamente para seguir analizando todos los insumos que ofrece la cadena Cruce. Periodistas en cada territorio, desde el último consejero o consejera escolar hasta la cabeza de una lista provincial, rumbo a las elecciones del 8 de septiembre en las 8 secciones de la provincia de Buenos Aires.